Jiang Xiaoyan, no arméis tanto jaleo en la familia. Como mucho, te subo a 7.000 euros. Tú verás si los quieres o no. Prima, cuando tu tienda estaba a punto de quebrar, me rogaste llorando que te ayudara. Prometiste que las ganancias se repartirían a partes iguales. Ahora que te he ayudado a levantar el negocio, resulta que no. ¿Cumples tu palabra? Xiaoyan, en la familia, lo importante es ayudarse mutuamente. Darte 7.000 euros ya es bastante. Tú solo haces unos patos y quieres repartir las ganancias a partes iguales conmigo. Eso no es justo, ¿verdad? Sí, Xiaoyan, vosotros solo nos echasteis una mano. Cuidasteis la tienda sin poner dinero. ¿Cómo os atrevéis a hablar de repartir a partes iguales? Exacto. Te crees demasiado importante. Que tu prima te dé 7.000 euros ya es mucho en este negocio. Si no estás agradecida, vale. Pero es que ni siquiera te importa la familia. La tienda de Pato Asado es lo que es hoy, gracias a la receta que perfeccioné tras innumerables noches en vela y muchísimas pruebas. Fui yo quien recorrió media ciudad para encontrar a los mejores proveedores de ingredientes. Fui yo quien pagó la publicidad y el marketing. Incluso la reforma de la tienda. La diseñé yo. Si fuisteis vosotros quienes os aprovechasteis de todo, y ahora me acusáis a mí de ser calculadora. 7.000 euros. Pues 7.000 euros. Lo acepto. Somos familia. Lo de hoy ya está olvidado. Xiaoyan, ahora iremos a la sucursal a ver la reforma. Esta noche te quedas a dormir en la tienda. No vayas a retrasar la apertura de mañana. Vámonos. Un año entero de trabajo duro. Para solo 7.000 euros. Ni siquiera es una cuarta parte de lo que ganaba como chef principal. Mamá sigue esperando el dinero para la operación. ¿Qué voy a hacer? Diga. Hija, tu tío me ha dicho que a ti y a Xiaonan os va muy bien con la tienda de Pato Asado. Que el negocio está en auge. ¿Cuándo piensas volver? Tu madre y yo te echamos de menos. Papá, estos días estoy un poco ocupada. No volveré por ahora. Cuando ahorre suficiente dinero, llevaré a mamá al médico. Hija tonta. A tu madre la cuido yo. No te preocupes tanto. Mientras tú estés bien y a salvo fuera. Eso es lo más importante. Me levanto a las 2 de la madrugada todos los días para preparar la mercancía. Me levanto a las 2 de la madrugada todos los días para preparar el género. Me levanto a las 2 de la madrugada para dejarlo todo listo. Día del año. Y al final, me tratan como si solo estuviera para vigilar el local. Pues, si solo se trata de vigilar una tienda, entonces vigilaré la mía propia. Chica, tienes muy buen ojo. En un radio de 3 kilómetros es la única zona comercial de primera. Local de 20 metros cuadrados a pie de calle. El alquiler anual son solo 12.000 euros. Ahora mismo solo tengo 7.000 euros. Podría pagar a plazos, el resto lo saldaré en 3 meses. Imposible. Los locales aquí están muy solicitados. El alquiler se paga como mínimo un año por adelantado. Gerente, sé que esta zona es muy valiosa. Es que ahora mismo solo puedo adelantar esta cantidad. Si en 3 meses no consigo saldar el resto, podemos acordar en el contrato que os pagaré el doble de la penalización. Esto lo habéis dicho vosotras. Si no pagáis en 3 meses, pagaréis el doble de la penalización. Que los jóvenes emprendáis con valentía está bien. Por cierto, ¿qué negocio pensáis montar? Pato Asado. Hija, no quiero aguaros la fiesta, pero deberíais cambiar de negocio. Mirad. Pato Asado Xiaonan es el mejor restaurante de pato asado de aquí. Si vendéis pato asado justo enfrente, os va a resultar muy difícil. Xiang Xiaoyan, ¿dónde os habéis metido? Toda la familia está cenando en el restaurante antiguo. ¿A qué esperáis para volver y ayudar? Entendido. Gerente, yo creo que vender pato asado aquí es perfecto. Jiang Xiaonan, si pude reflotar tu restaurante de pato asado, ahora puedo abrir uno justo enfrente del tuyo y hundir tu negocio. Xiaonan sí que tiene futuro. Tan joven y ya con una carrera exitosa nos da mucho prestigio a la familia Jiang. Hermana. Papá. Xiaojin, ¿vosotros también habéis venido? Vuestro tío me pidió que viniera a sentarme un rato. ¿Tenéis hambre? Venga, comed. La familia de Xiaoyan por fin está reunida. Ve rápido a la cocina y haz un pato para que todos lo prueben. Prima, ¿no hay ya patos hechos abajo? Con coger uno cualquiera es suficiente. ¿Por qué tenéis que mandar a mi hermana? Sí, con comer uno cualquiera está bien. Es mediodía. La cocina está caliente y agobiante. No molestéis a la niña. Eso no puede ser. Nuestra madre ha venido por fin. Tiene que comer uno recién hecho. Sí, Xiaoyan. Esta es vuestra oportunidad de mostrar vuestra piedad filial. No seáis maleducados. Oye, tío. La chica ya está cansada de todo el día. ¿Por qué no? Papá, no pasa nada. Iré yo a asar. Para ellos, solo soy una cocinera de pato asado a la que llaman cuando quieren. Eso de que somos familia. Solo era una ilusión mía. Venga, prueba todos. Ah, por cierto, Xiaoyan, ¿No te di ya tu parte de los beneficios? ¿cómo es que no te compras ropa nueva? ¿Y te arreglas un poco? Si no, La familia pensará que te trato mal. Xiaoyan, mira cuánto te quiere tu prima. Siempre piensa en ti para todo lo bueno. Gracias, prima. Todo lo que hacéis por mí, lo tengo bien grabado en el corazón. Hay que ver. Xiaonan quiere mucho a Xiaoyan. El año pasado, cuando la tienda ganó dinero, enseguida le dio su parte a Xiaoyan. Esta cantidad. Si no fuera por la familia, ¿Quién sería tan generoso?
Fueron 7.000 euros. Prima, qué generosa sois. Me siento un poco mal. Me voy a casa a descansar. ¿Eh? Nosotros vamos con vosotras. Le doy una oportunidad de trabajo de buena fe. Le doy dinero. Y encima me planta cara. Va. Es una desagradecida. Si no lo hubiéramos acogido, a saber dónde estaría pasando hambre. 肖燕 comparada con Xiaonan está años luz. Hermana, no me imaginaba que una tienda de pato asado pudiera ganar tanto dinero. Por fin tenemos para el tratamiento de mamá. Xiaoyan, dime la verdad. Tu prima. ¿Cuánto dinero os ha dado este año? Hermana, ellas ganaron más de 100.000 euros y a ti solo te dieron 7.000. Esto es un abuso. Xiaoyan, papá no tiene talento y por eso te han hecho sufrir. Papá, no digáis eso. Fui yo quien los consideró familia. No firmé contrato y por eso se aprovecharon. Pero ahora nada de eso importa. He decidido montar mi propio negocio. Xiaoyan, estos son los 60.000 euros que vuestra madre y yo hemos ahorrado. Papá no sabe cómo nos ayudaron. Cógelo. Papá, ese dinero es para el tratamiento de mamá. No puedo aceptarlo. Venga, cógelo. Vuestra madre aún aguanta. Papá confía en que conseguiréis grandes cosas. Si conseguís vuestro propio negocio, ya no tendremos que aguantar a nadie. Hermana, esta es mi beca. Son 12.000 euros en total. Todos estos años me habéis pagado los estudios. Dejadme ayudaros a empezar vuestro negocio esta vez. Justo ahora vuestra hermana está de vacaciones de verano. Que se quede y os eche una mano. Así os cuidáis la una a la otra. Papá, Xiaoyi, haré que el restaurante de pato asado funcione. Y nuestra familia tendrá una buena vida. Papá confía en ti. Hermana, yo también confío en ti. Señorita, el aroma de vuestro pato asado. ¿Cómo es que huele exactamente igual que el pato asado Xiaonan? Bienvenidos. Xiaoyan, Vuestra prima es de verdad una insensata. Sabiendo que vuestra habilidad salvó el negocio, solo os dio 7.000 euros. Xiaoyan, ¿por qué no venís a mi hotel como chef principal? Podéis pedir el sueldo que queráis. Muchas gracias, señor Zhang, pero ahora no quiero volver a trabajar para otros. Quiero emprender mi propio negocio. Cada uno tiene sus aspiraciones. Mi hotel ahora mismo necesita un proveedor estable de carnes asadas. Antes contacté con tu prima, pero ella no quiso por ser un pedido pequeño. No sé si tú estarías dispuesta a aceptarlo. Claro que sí, señor Zhang. Si confiáis en mí. Claro que confío en ti. La cantidad de patos asados que necesito ahora no es poca. ¿Podrás con ello? No os preocupéis, señor Zhang. Aunque mi tienda sea pequeña, puedo asar 200 patos al día sin problema. Bien, entonces, a partir de mañana, entregadme cada día antes del mediodía 100 patos asados en el hotel. Reservaré la cantidad de una semana primero. Si no hay problemas, firmaré un contrato de suministro a largo plazo con vosotras. De acuerdo. Os garantizo que quedaréis satisfechos. Aquí tenéis el pago de la semana. Son 7.000 euros en total. Guardadlos bien. Hermana, quitando los costes, la luz, el agua y el alquiler, solo con las entregas, en una semana ganamos unos 3.000 euros netos. Hacer negocios es muy rentable. No me imaginaba que hubiera tanto beneficio. Mi prima antes entregaba más de 300 patos asados cada día y nunca me dejaba participar. Parece que lo que ganó este año fue mucho más de 100.000 euros. Xiaoyan, la sucursal abre pasado mañana. Necesitamos preparar 400 patos asados. Estos 2 días no vais a descansar. Esta noche preparad los ingredientes. Mañana los asáis todos. Lo siento, prima. Esos 400 patos. No puedo... Jiang Xiaoyan, ¿qué quieres decir? ¿No sabes que la inauguración no se puede retrasar? ¿De verdad tienes que dejarme tirada en un momento tan crucial? Prima, mi hermana es una persona, no un burro. No se encuentra bien. ¿Qué pasa si descansa 2 días? Los adultos están hablando. ¿Por qué te metes tú que eres una niña? Pásale el teléfono a tu hermana. Prima, lo que dice Xiaoyan es lo que pienso yo. Será mejor que busques a otra persona para que te ayude. Jiang Xiaoyan, ¿de verdad quieres ir en mi contra? Te lo digo por última vez. Esta noche tienes que venir a trabajar a la tienda. Si no, se lo contaré a toda la familia. Para que todos sepan qué clase de persona eres. Mamá sigue enferma. Si la prima arma un escándalo, seguro que se preocupará. Ahora no es el momento de romper lazos. Está bien, prima. Esta noche te espero en la tienda. Hay cosas que quiero aclarar contigo en persona.
Esta Yang Xiaoyan se ha vuelto muy atrevida. No solo se atreve a dejarme tirada, y encima me ordena que vaya a la tienda. Cariño, ella es una paleta de pueblo. Ni con 10 agallas se atrevería a dejarnos tirados. ¿Acaso no fue ella la que vino obedientemente a trabajar para ti anoche? Solo quiere llamar la atención. Si hubiera sabido que era así, no le habría dado 7.000 euros. ¿De verdad se cree que vale tanto? Cariño, no merece la pena enfadarse con alguien así. Ignórala un tiempo, y ella misma sabrá cuál es su lugar. Cuando pase la inauguración, ya veréis cómo la pongo en su sitio. La persona a la que llamáis no está disponible temporalmente. Prima, ya que no venís, no me culpéis por irme sin avisar. Por favor, decidle a mi prima que, a partir de hoy, Xiaoya, siempre habéis sido vosotras las encargadas del proceso del pato asado. Si os vais, no podremos seguir adelante. aquí tenéis la receta completa del pato asado, así como los estándares de selección de ingredientes, los pasos de almacenamiento y los requisitos de preprocesamiento. Lo he escrito todo muy claro, solo tenéis que seguirlo. Xiaoya, hacer pato asado es cuestión de experiencia. Aunque nos deis la receta, no podremos replicar vuestro sabor. Si os vais, la reputación que ha ganado esta tienda en un año se irá al traste. Prima, voy a montar mi propio negocio. Buscad a alguien cuanto antes para que se familiarice con la receta y las precauciones, para no retrasar el negocio. He venido hoy precisamente para hablar de esto con mi prima. Ya que no ha venido, os agradecería que le entregarais esta receta. Recordad, aseguraos de recordarle que lea las precauciones. Xiaoyan. ¿No sois familia tú y la jefa? ¿Cómo es que? Ah, y otra cosa, el marinado de los patos. Recordad que debe hacerse a baja temperatura. De lo contrario, afectará la textura del pato. Prima, lo he dejado todo arreglado. Xiaonan, esta vez estoy organizando un banquete de estado. He elegido tu pato asado como plato principal. Por favor, no me falles. Tranquila, Xue. ¿Acaso no conocéis mi pato asado? Os aseguro que todos vuestros invitados quedarán satisfechos. 2.888 euros. Xue, esto es 10 veces más de lo que yo vendo. Siendo un banquete de estado, ¿cómo no va a tener el plato principal la importancia que merece? Pero no te alegres tan rápido. Tengo una condición, claro. El pato asado para este banquete. Quiero que lo prepare vuestra chef principal en persona. ¿Que lo haga la chef principal en persona? Xue, ¿Qué más da quien lo haga? No os hagáis las tontas. Qué bien que lo entendéis. Si no fuera por la suerte que tuvisteis de encontrar una buena chef, vuestro restaurante de pato asado ya habría cerrado. ¿Cómo ibais a tener la oportunidad de hacer negocios conmigo? Xue tiene razón. Haré que lo hace ella misma, os lo aseguro. Podéis estar tranquilas. Pero os lo advierto de antemano. Si el pato asado sale mal, olvidaos de seguir en el negocio. Una penalización de 2 millones de euros. Xue, ¿no es demasiado alta esta penalización? No podría pagar 2 millones ni vendiendo patos un año entero. ¿No queríais entrar en el mercado de lujo? Si este encargo sale bien, ¿quién no conocerá vuestro pato asado Xiaonan? Entonces, vuestro pato asado tendrá este precio. Para entonces, ganaréis 10 millones al año. ¿10 millones al año? Por fin me ha llegado esta inmensa fortuna. Xue, no os preocupéis. Os aseguro que todo saldrá a la perfección. Ahora mismo, Yang Xiaoyan debe estar ocupada en la tienda. Luego llamadla y dadle buenas instrucciones. No me causéis problemas. Cariño, el chef acaba de llamar. Dice que Yang Xiaoyan lo ha dejado. ¿Qué? Venga, decidme rápido. ¿Qué os ha dicho Yang Xiaoyan? Ha dicho que esto es la receta del pato asado. Y las precauciones. Además, me ha pedido que os diga que lo deja. ¿La receta? ¿Decís que ha dejado la receta del pato asado? Esta Yang Xiaoyan nos ha dejado tirados. Y encima ha dejado la receta. Se hace la víctima, ¿no? Ha entregado la receta para hacerme sentir culpable y que la vuelva a contratar. Pues que vuelva. Entonces, la señora Li no ha pedido expresamente que lo asara ella misma. ¿Queréis que me humille ante ella? No, no. Ahora la receta la tengo yo. ¿Quién lo asa no es lo mismo? ¿Acaso voy a dejar que vuelva para molestarme? Ahora mismo, seguid la receta que ha dejado Yang Xiaoyan. Asa todos los patos. ¿Entendido?
Jefa, solo con la receta no es suficiente. Y las precauciones que hay aquí. Antes las hacía Xiaoyan. Especialmente lo que ella enfatizaba, eso de marinar a baja temperatura. Nosotros no sabemos hacerlo. ¿Cuántas excusas ponéis? ¿No sabéis marinar a baja temperatura? ¿Acaso tampoco sabéis marinar a temperatura ambiente? Pero... ¿Pero qué pero? Ni que 8 cuartos. Os lo digo bien claro antes de la inauguración. Todos los patos tienen que estar asados. Si retrasáis el negocio, os quito la paga extra. Maestro, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ya se lo he dicho. Si a la jefa no le importa, pues nosotros a lo nuestro. Xiaoyan, papá sigue un poco preocupado. Has abierto la tienda justo enfrente de la suya. Y si viene a buscarte problemas... Papá, mi hermana ya les dio la receta. ¿Qué cara va a tener para venir al jaleo? Si de verdad se atreve a venir, yo saldré por mi hermana. Papá, mi prima no vendrá a buscar problemas. Más bien, estará deseando que me vaya. Mañana me vuelvo a casa. Vosotras dos, cuidaos mucho. No te preocupes, papá. Adelante, por favor. Jefe, ¿qué clase de pato asado? Señor, hoy es la inauguración de la nueva tienda. Si hay algo que no esté a la altura, díganoslo sin problema. Pruébelo usted mismo. ¿Qué pato asado es este? Huele a pato que apesta. ¿Así es como hacéis negocios? No se enfade, por favor. Debe ser que el cocinero aún no se acostumbra al horno nuevo. Ahora mismo os traigo uno nuevo. ¿Creéis que me falta este pato? Llevo casi un año comiendo vuestro pato asado y este no sabe para nada como el original. Esto no es el sabor original. ¿A quién intentáis engañar con esta sucursal? Pues claro que sí. Vine expresamente a apoyar vuestra sucursal. Y al final, ¿con qué sabor nos engañáis? Con este sabor. No volveré nunca más. Señores, señoras, hoy es la inauguración de nuestra sucursal. Si hay algún descuido, os pedimos vuestra comprensión. Hoy, todos los presentes coméis gratis. Así está mejor. Qué raro. La receta es la misma. ¿Cómo es que cambia el cocinero y hay problemas? ¿Será que...? Xiaoyan, con que lo entregues al mediodía es suficiente. No hace falta tan temprano. Señor Zhang, si lo traigo antes, no os retraso en vuestro negocio. Cada pato aquí lo he envuelto bien en papel de aluminio. Solo tenéis que calentarlo en el horno 10 minutos antes de servir. El sabor será como recién asado. Bien, los detalles muestran la calidad de la persona. ¿Habéis pensado en todo? Firmemos el contrato hoy mismo. Señor Zhang, ¿no dijisteis que probaríamos una semana primero? No hace falta probar. Confío en trabajar con vosotras. De ahora en adelante, los patos asados de nuestro hotel los entregaréis vosotras. Cariño, ¿no será que Xiaoyan ha manipulado la receta? Esta Yang Xiaoyan me la ha jugado. Vosotros no servís para nada. ¿No veis que la receta tiene un problema? Jefa, la receta no tiene ningún problema. Siempre lo hemos hecho así. Entonces, ¿por qué el sabor es diferente? ¿Acaso habéis escatimado en ingredientes? Jefa, hemos seguido estrictamente la receta secreta. No hemos escatimado en nada, os lo aseguro. Jefa, Cuando Xiaoyan dejó la receta, también dejó un cuaderno de notas. Las siguientes etapas de operación no pueden cuantificarse con precisión numérica. Se debe dar al chef suficiente tiempo para operar varias veces para garantizar un sabor uniforme. Con razón, Jiang Xiaoyan pudo entregar la receta tan fácilmente. Resulta que me estaba tendiendo una trampa. ¿Dónde está Jiang Xiaoyan? ¿La habéis encontrado? He llamado más de 10 veces, pero no contesta nadie. Ah, Jiang Xiaoyan. Ya veréis cómo os las arreglo luego. Xiaoyan, desde que me enviasteis un pato asado la última vez, toda mi familia ya no puede. dejar de probar este sabor. Con razón, tenéis la confianza para competir. Con pato asado Xiaonan. ¿Todavía no lo sabéis? La chef principal de la antigua tienda pato asado Xiaonan era mi hermana mayor. Xiaonan. Xiaoyan. Ay, debería haberlo imaginado antes. Con razón estaba tan rico. Así que vosotras sois la chef de pato asado Xiaonan, ¿eh? No me extraña que el pato asado estuviera tan bueno. A partir de ahora, lo compraré siempre aquí. Venga, señorita, cargadme una tarjeta de 1000. Yo también me cargo una. Yo también.
Gracias a todos por vuestro apoyo. No os preocupéis. 1 a 1. Esposa, ¿por qué no pedimos otros 400 patos crudos? Todavía no es tarde. Si los asamos esta noche, llegaremos a tiempo. ¿De qué estáis hablando? ¿Cuánto dinero voy a perder con esto? Aunque compremos otro lote, ¿podéis garantizar que el sabor no tendrá problemas? Entonces, ¿qué decís que hagamos? Nuestra sucursal abre oficialmente mañana. El pato asado de calidad para la señora Lee también tiene que ser entregado mañana por la mañana. Si no, vamos a tener que pagar 2 millones de euros de multa por incumplimiento de contrato. ¿Y qué? ¿Solo sabe un poco peor? Seguro que no le hemos puesto suficientes especias. Echadle más. ¿Quién va a notar el sabor a pato rancio? Cariño, te has vuelto... Yang Xiaona, esta tanda de patos ya ha recibido quejas por su mal sabor. Si la señora Lee descubre que le estamos dando esta calidad, nos denunciará por incumplimiento de contrato. Nos arruinará. ¿Miedo a qué? Solo sabe mal. Nadie se va a morir por comerlo. Además, los clientes de Chue son de fuera. ¿Cómo van a saber cuál era nuestro sabor original? Cariño, si hacéis esto, de verdad que va a pasar algo grave. Escuchadme todos. Esta tanda de patos se vuelve a marinar con muchas especias. Mañana por la mañana, quiero que los hacéis todos. Ni uno solo puede quedar. Prima, voy a montar mi propio negocio. Busca a alguien cuanto antes, para que se familiarice con la receta y las precauciones, para no retrasar el negocio. La muy mocosa, ¿va en serio? Por favor, espera un poquito más. La siguiente tanda de pato asado estará lista enseguida. Hermana, ¡qué bien cocinas! Hoy, muchos clientes habituales han venido por ti. Han hecho tantas llamadas. ¿No será algo urgente? ¿Qué urgencia va a tener ella? Seguro que quiere que volváis para seguir abusando de vosotras. A esa gente es mejor no hacerle caso. Mi prima es muy calculadora, pero al fin y al cabo, somos familia. A no ser que sea absolutamente necesario, no hay que llegar a las manos. Voy a devolverle la llamada. ¿Dónde se habrá metido esta Yang Xiaoyan? ¿Cómo se atreve a desaparecer cuando la tienda está a tope? Cuando vuelva, le voy a dar su merecido. Cariño, si se atreve a hacernos esto, este año no le daremos ni un céntimo. Además, tendrá que compensarnos por nuestras pérdidas. ¿No hueles? Este aroma a pato asado parece el de nuestra antigua tienda. Sí, se parece bastante. Cariño, mira, enfrente también han abierto una tienda de pato asado. ¿Quién es tan descarado? ¿Cómo se atreve a vender pato asado justo enfrente de mí? Pato asado, Xiaoyan. Es Yang Xiaoyan. Estoy tan enfadada que no pienso con claridad. Yang Xiaoyan solo tiene 7.000 euros. El alquiler anual de este local ya son 12.000 euros. ¿Cómo va a ser su tienda? Cariño, ha llamado a Yang Xiaoyan. Esta vez tenéis que darle una buena lección. Yang Xiaoyan, desagradecida. Os di comida y alojamiento. Y encima te devuelvo el dinero y tú me dejas tirada. Prima, ya te he dicho que lo dejo. Además, ya te he dejado la receta. A partir de ahora, cada una por su lado. ¿No será que te parece poco el dinero que te doy? ¿De verdad? ¿Te crees que eres mi socia? Vuelve ahora mismo a trabajar para mí. Si no, no me culpes si no tengo en cuenta los lazos familiares. ¿Lazos familiares? Prima, cuando me estafaste con las ganancias y me usaste como mano de obra gratis, también era porque me considerabas Cuando me usaste como mano de obra gratis, también era porque me considerabas familia. Yang Xiaoyan, no me vengas con esas. Fuera de mi tienda, ¿dónde vas a ir a buscarte la vida? Si vuelves ahora, asumo las pérdidas de estos patos. Lo doy por hecho. Si no, te haré pagar todas las cuentas. Tú verás lo que haces. Hermana, ¿qué quiere decir la prima? ¿Por qué las pérdidas de los patos las va a cagar a ti? Seguramente los patos de anoche salieron malos. Es verdad, hermana. No insistías antes en que los patos debían marinarse a baja temperatura, pero ¿por qué en la tienda siempre se marinaba a temperatura ambiente? Eso es porque su cocina no tenía aire acondicionado. Hacía un calor sofocante. Si no se marinaba en frío, la vida útil de los patos no superaría los 2 días. Wang, de verdad,
Lo siento mucho. Siempre venís vosotros a entregar el pedido. No pasa nada. Yo lo llamo inversión anticipada. Me atrevo a decir que en menos de 3 meses seguro que seréis mi mayor cliente. Para entonces, espero que me ayudéis mucho con el negocio. Por cierto, Wang, ¿hoy le habéis entregado algo a mi prima? No. Desde que le entregué los 400 patos crudos, no me ha vuelto a pedir más mercancía. ¿No ha pedido más? ¿Acaso quiere seguir usando ese lote de patos? Ay, hermana, ¿cómo podéis seguir preocupándoos por ella? Lo que quiere hacer es asunto suyo. Ya no tiene nada que ver con nosotras. Xiaoyin, no lo entendéis. Si solo fuera que el pato asado no sabe bien, pase. Pero si no ha hecho el tratamiento en frío, la vida útil de este lote de patos no superará las 48 horas. Si mañana abre la tienda y usa estos patos, habrá un gran problema. ¡Ay! ¡Me lo habéis recordado! Si este lote de patos realmente tiene un problema, supongo que ni yo, el proveedor, podré explicarlo. No, tengo que ir a echar un vistazo. Ay, mi mujer siempre tiene las mejores ideas. Untar las especias y volver a asarlo. Así se disimula el sabor a rancio del pato. Aunque esté un poco quemado, la gente normal no se dará cuenta. Jeje. Mi mujer es la mejor. Mañana todo saldrá a pedir de boca. Es que Jiang Xiaoyan se cree muy importante. Sin ella, mi negocio sigue ganando dinero. Señora Jiang. Wang, ¿qué hacéis aquí? Vengo a traeros los patos crudos. Patos crudos. Pero si no hemos pedido. Están frescos y limpios. Acabo de venir de casa de Xiaoyan. He oído que vuestro pato asado tiene algún problema. Por eso os he traído 400 patos frescos. Esta es Jiang Xiaoyan. Primero me dejó tirada y ahora va por ahí hablando mal de mí. ¿Voy a poder seguir con mi negocio o no? Wang, no hagáis caso a lo que dice mi prima, esa desagradecida. Me tiene envidia y por eso inventa rumores. Sí, señor Wang. Xiaoyan es una desalmada. Por una pequeña discusión entre primas, va por ahí difamando. Señora Yang, no podéis arriesgaros con el negocio. Si los patos tienen problemas, lo mejor es que me los lleve para procesarlos. Puedo devolveros algo de dinero para reducir vuestras pérdidas. Al fin y al cabo, esto también afecta a mi reputación. ¿Cómo? Vuestra reputación es reputación. Mi reputación se va a arruinar. No tenéis pruebas. Decís que mis patos están mal. ¿Es que no queréis que haga negocio? Señor Wang, ya os hemos dicho que los patos están bien. ¿A qué viene tanta insistencia? ¿Acaso venís a reíros de nosotros a propósito? No me malinterpretéis. De verdad que me preocupo por vosotros. Xiaoyan dijo que si el pato asado no se marina a baja temperatura, su vida útil se acortará. Me temo que de verdad tengáis problemas. Basta, Wang. ¿Qué pretendes? Como no os compro la mercancía, intentáis arruinar mi reputación, ¿verdad? Si creéis que Xiaoyan es tan buena, pues id a comprarle a ella, ¿no? ¿Para qué venís a buscarnos a nosotros? Exacto. Es como si os saliera un bicho al comer pipas. ¿Cómo vamos a hacer negocios si os metéis donde no os llaman? Bien, si esa es vuestra actitud, entonces no me interesa hacer más negocios aquí. A partir de ahora, comprad vuestros patos crudos donde os dé la gana. ¿Qué gente más entrometida? Se atreven a ofenderme a mí, una clienta tan importante, por Xiaoyan. Yo ayudaré a Xiaoyan. Tu prima y tu cuñado ya no tienen remedio. Si no hubieras estado tú al principio, este negocio ya habría quebrado. Ahora que lo veo, tarde o temprano acabarán arruinados. Wang, ella es la que se empeña en no ver la realidad. Nadie puede detenerla. Tú tampoco te culpes demasiado. Hermana, no te lo tomes a pecho. Mi prima, ella no se merece el éxito que tiene ahora. Ahora que siguen haciendo el mal, el cielo se encargará de ellas. Quería invitar a la familia de Xiaoyan para celebrar. ¿Por qué no contesta nadie al teléfono? Jiang Xiaoyan ya se ha crecido. Ahora se atreve a desafiarme. Ahora mismo estará escondida en algún sitio, esperando a reírse de mí. ¡Qué desagradecida! Un año manteniéndola para nada. ¿Cómo ha podido una chica tan buena volverse así? Papá, mamá, no vale la pena enfadarse por gente así. Sin Jiang Xiaoyan, nuestro pato asado se seguirá vendiendo bien. ¡Qué raro! Ya es mediodía, hora de comer. ¿Y solo hay unas pocas mesas de clientes? ¿No decíais que aquí había mucho flujo de gente? Jefe de sala. Sí, señor. ¿Qué estáis haciendo? Primer día de apertura. ¿Por qué solo hay unas pocas mesas? Jefa, enfrente de nosotros, ¿no han abierto una tienda de pato asado? Muchos clientes han ido allí a comprar pato asado. ¡Tonterías! ¿Cómo va a compararse una pequeña tienda de pato asado con mi restaurante? Jefa, será mejor que vayáis a echar un vistazo vosotras mismas. Los clientes dicen que el pato asado de esa tienda sabe exactamente igual que el nuestro. Incluso algunos dicen que sabe mejor que el nuestro. Pato asado, Xiaoyan. ¿De verdad es Jiang Xiaoyan? Jiang Xiaoyan, ¿qué hacéis aquí? Solo teníais 7.000 euros. ¿De dónde sacasteis el dinero para abrir una tienda aquí? ¡Ingrata! Nuestra familia os trató muy bien. Y vosotras nos traicionáis. Xiaoyan, ¿cómo pudisteis hacer algo así? Habéis decepcionado mucho a vuestro tío. Si vosotras podéis abrir sucursales, ¿por qué no puedo abrir mi propia tienda? Jiang Xiaoyan, no seáis desagradecidas. Si no os hubiera dado el capital inicial, ¿con qué habríais abierto la tienda? No os atribuyáis méritos que no tenéis. El dinero para abrir la tienda lo reunimos toda la familia para mi hermana. Además, los 7.000 euros que le disteis a mi hermana ya eran ganados con el sudor de su frente. ¿Qué tenéis vosotros que ver con eso? ¿Cómo que no? Abrís la tienda justo enfrente de mi sucursal. Está claro que queréis aprovecharos de mi éxito. ¡Qué descaro! ¡Exacto! Antes comíais y bebíais a nuestra costa. Y ahora venís a aprovecharos de nosotros. ¿Es que no tenéis vergüenza? Xiaoyan, no seas tan cabezota. Cierra la tienda.
y vuelve a trabajar con tu prima. Somos familia, no os vamos a tratar mal. ¿Que no me vais a tratar mal? ¿Acaso no me habéis estafado ya bastante? Habíamos acordado ser socias. Yo me levantaba al alba y me acostaba tarde. Soy Nora para sacar vuestra tienda de la ruina y hacer que ganara 1 millón de euros al año, cuando solo me disteis 7.000 euros. ¿De verdad me considerabais familia? Mi hermana dejó su trabajo de chef en el hotel para ayudaros, y era un puesto muy bien pagado. Pero vosotros, lejos de agradecerlo, la tratabais como a una sirvienta. ¿Es que familia sí? Ganó 1 millón y solo le dieron 7.000 euros. ¡Eso es un robo! Normal que quiera ir por su cuenta. ¿Quién no se sentiría traicionado? Si no sois capaces de retener a la gente, ¿cómo os atrevéis a venir a montar un escándalo en su tienda? ¿Qué? Yang Xiaoyang, deja de hacerte la víctima para llamar la atención. Ya que no tienes miramientos, vamos a ajustar cuentas. Anteayer me dejaste tirada sin decir ni pío, y por tu culpa se me echaron a perder 400 patos. ¿Cómo vas a compensar esa pérdida? Prima, os dejé la receta completa. Las cosas importantes a tener en cuenta también os las enumeré claramente. Además, se lo repetí varias veces a los cocineros. Fuisteis vosotros quienes lo ignorasteis por completo. Ahora que ha surgido un problema, ¿cómo podéis culparme a mí? ¡Mientes! La receta que dejaste es claramente incorrecta. De lo contrario, ¿cómo es posible que el sabor no sea el correcto? La receta no puede estar mal. El sabor no es el correcto porque no habéis marinado a baja temperatura según las instrucciones. ¡Qué tontería! ¿Qué es eso de marinar a baja temperatura? Llevo tanto tiempo con mi asador de patos y nunca he oído hablar de tal método. Lo hicisteis a propósito, dejando una trampa en la receta para que mi apertura saliera mal. Así que no. Habéis hecho el tratamiento a baja temperatura. Vuestra cocina no tiene aire acondicionado. Si los patos crudos no se marinan a baja temperatura, su vida útil no supera las 48 horas. Si no habéis cambiado los patos crudos, los patos que habéis usado hoy para la apertura, probablemente ya estén en mal estado. ¡Shefa! ¡Esto es grave! Varios clientes de la tienda han comido el pato asado y están vomitando y con diarrea. Y un señor mayor se ha desmayado. Vuelve rápido a ver qué pasa. La situación está clara. Los pacientes sufren una intoxicación alimentaria aguda.K usada por carne en mal estado. Es bastante grave. Necesitan quedarse en observación. Comerciantes sin escrúpulos. ¿Cómo os atrevéis a vender pato en mal estado? Si a mi familia le pasa algo. Os juro que os mato. Lo siento mucho. Es culpa mía. Correré con todos los gastos. Ay, mi barriga. Me duele muchísimo. A mí también me duele mucho la barriga. Me duele mucho la barriga. Y me siento muy mal, muy mareada. ¡Eh! ¡Que venga alguien rápido! ¡Maldita sea! ¿Pero qué habéis hecho? ¿Queréis arruinar a toda la familia? Me duele mucho la barriga. Y me siento muy mal, muy mareada. ¡Que venga alguien rápido! ¡Maldita sea! ¿Pero qué habéis hecho? ¿Queréis arruinar a toda la familia? Todo esto es culpa de Yang Xiaoyang. Ella lo dejó todo a propósito y no explicó las cosas bien. ¿Cómo iba a saber yo lo del marinado en frío? Todo esto es culpa suya. ¡Basta ya! Por muchos fallos que tenga Xiaoyang, ella no quería hacerte daño. Fuiste tú, la que no prestó atención. ¿Y ahora quieres echarle la culpa? Papá, sé que me equivoqué. Yang Xiaonan, ¿qué patos me enviaste? Después de que los clientes comieran, todos sufrieron una intoxicación alimentaria. No puede ser. Los patos que te envié estaban bien. ¿No habrán comido otra cosa? No me vengas con esas. Ya he enviado a los patos a analizar. Prepárate para ser demandada. Pensé que añadiendo más especias podría disimular el sabor. No pensé que pasaría esto. Ahora ya no sirve de nada. Pensad qué hacer con esto ahora. No podemos esperar a que nos demanden y nos metan en la cárcel, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Ahora no solo hay que pagar los gastos médicos de los clientes, sino también 2 millones de euros a la señora Li por incumplimiento de contrato. Yang Xiaonan, ¿qué quieres que te diga? Al principio te detuve para que no usaras esos patos, pero no me hiciste caso. Ahora que te arrepientes, es tarde. ¿De qué sirve que diga esto ahora? Tú tampoco me paraste en seco en su momento. A estas alturas, no podéis culparme solo a mí. ¡Basta ya! ¿A estas alturas seguís echándoos la culpa unos a otros? Yo creo que lo mejor es buscar a alguien que nos compre el local. Lo que saquemos, bienvenido sea. Primero, juntemos dinero para pagar las deudas. Lo más urgente ahora es compensar a la gente. No queremos un juicio. Si no, Xiaonan se arruinará para siempre. Se acabó. Todo se acabó.
me acuerdo. ¿De qué te acuerdas? Jiang Xiaoyan. La receta que nos dejó Jiang Xiaoyan. ¿Una receta? ¿Para qué queremos una receta ahora? ¿Acaso esperáis recuperaros con una receta? Recuerdo que había un señor Zhang que siempre quiso comprar la receta de pato asado de Xiaoyan y ofrecía un buen precio. Si le vendo la receta, tendré dinero para pagar las deudas. Esto no está bien. La receta es de Jiang Xiaoyan. ¿Cómo vais a venderla por dinero? Papá, he llegado a este punto. Todo esto es culpa de Jiang Xiaoyan. Si vendo su receta, ¿qué tiene de malo? Tiene razón. Mientras consigamos dinero para salir del apuro, ¿qué importa vender una receta? Es mejor que dejar que Jiang Xiaonan vaya a la cárcel y que toda la familia cargue con las deudas, ¿no creéis? A estas alturas. No hay otra opción. Cariño, volvamos rápido. ¿Cómo que no? El chef dijo que dejó la receta en la barra. Buscadla otra vez. La encontré. Es esta. Xiaoyan. ¿De verdad piensas vender la receta secreta del pato asado? Señor Zhang, mi prima se ha metido en un lío gordo esta vez. Quiero ayudarla a conseguir dinero para que supere este bache. Tu prima, ahora que está en apuro, se lo tiene merecido. Además, antes te atacaba por todas partes. ¿De verdad sigues queriendo ayudarla? Por mucho que no nos llevemos bien, sigue siendo mi prima. La familia es la familia, y los rencores son los rencores. Puedo guardarle rencor. Puedo no hablarle en toda mi vida, pero no puedo verla en problemas así, no hacer nada. Xiaoyan, admiro tu bondad de todo corazón, pero no puedo comprar esta receta. Señor Zhang, si creéis que el precio no es el adecuado, podemos negociar. Xiaoyan, Lo habéis entendido mal. no es que el precio me parezca caro. Os daré todo el dinero, hasta el último céntimo. Pero esto es una inversión que hago en vosotras. Señor Zhang, ¿queréis decir que vais a invertir en mí? Exacto. Nos asociaremos para abrir una tienda de carnes asadas más grande. Vosotras os encargaréis del control de la técnica. Y yo me encargaré de la gestión y el funcionamiento. Esto es 10 veces mejor que ir por libre. Señor Zhang, ¿he oído bien? ¿De verdad queréis asociaros conmigo para abrir una tienda? Claro que sí. Tenéis una habilidad excepcional con las carnes asadas. Y como persona, sois honesta y tenéis buen corazón. Asociarme con vosotras me da 100% de confianza. Gracias por confiar en mí. Señor Zhang, yo también estoy muy dispuesta a colaborar con vosotras. No seáis tan formales. Xiaoyan, a partir de ahora seremos socios. Haré que el departamento financiero os transfiera el dinero más tarde. Primero, solucionad los asuntos urgentes de casa. Lo de abrir la tienda podemos hablarlo con calma. Hola. Hola, señor Zhang. Soy Jiang Xiaonan. ¿No estabais interesados en mi receta de pato asado? Ahora estoy muy dispuesta a venderos la receta. Señor Zhang, mirad. Esta es la receta auténtica punto de nuestra tienda de pato asado. Ponedle precio. Contadle que me paguéis rápido. El precio es negociable. Según tengo entendido, la propiedad de esta receta de pato asado debería ser de Jiang Xiaoyan, ¿verdad? Señor Zhang, ¿cómo va a ser esa receta de Jiang Xiaoyan? Jiang Xiaoyan ni siquiera sabe hacer pato asado. Cuando estaba en mi tienda, ni el fuego controlaba bien. Esta receta ha sido mía de principio a fin. No tiene nada que ver con ella. Ah, sí. Pero, ¿cómo es que he oído que Jiang Xiaoyan Antes era la chef principal de pato asado de un gran hotel. ¿Cómo es posible que no sepa hacer pato asado? Todo eso se lo ha inventado ella. Solo quería darse a conocer y se lo inventó a propósito. Señor Zhang, no lo sabéis, pero yo la cogí de buena fe y hasta le enseñé la técnica de pato asado de mi familia. Pero en cuanto se sintió fuerte, me dio la espalda. Y encima va por ahí calumniándome, diciendo que la traté mal. Es una desagradecida. Así es, señor Jiang. Nuestra Xiaonan ha sido de lo más generosa. ¿Quién iba a pensar que Jiang Xiaoyan sería tan desalmada? No solo nos ha quitado el negocio, sino que también va por ahí arruinando nuestra reputación. Señor Zhang, por favor, no se deje engañar por ella. La que tengo yo es la receta auténtica. Los suyos son todo imitaciones. Si compra mi receta, no perderá nada, se lo aseguro. Y ya que tenéis tanta prisa por venderla, dejad que mi socia venga a comprobar la autenticidad de la receta. Sin problema, mirad lo que queráis. Xiaoyan, sal, por favor. Jiang Xiaoyan, tú, ¿qué haces aquí? Dejad que os la presente. Ella es mi socia, Jiang Xiaoyan. Supongo que Xiaoyan ha oído todo lo que acabáis de decir, así que no voy a añadir nada más. Jiang Xiaonan, yo todavía pensaba que, por ser familia, os ayudaría a conseguir dinero para salir del apuro. Pero nunca imaginé que mi buena intención sería recompensada con vuestras mentiras, vuestras calumnias contra mí. No es así, punto Xiaoyan. Escúchame, te lo explico. Jiang Xiaonan, pon la mano en el corazón y dime, cuando tu tienda estaba a punto de quebrar,
¿Quién dejó su trabajo de chef, bien pagado en un gran hotel? ¿Quién se pasó noches en vela modificando la receta y ajustando el sabor? ¿Quién sacó tu tienda del borde del abismo? Decíais que me acogíais, que me dabas de comer. Yo os ayudé a ganar más de 100.000 euros al año y solo me disteis 7.000 euros de beneficio. Me tratasteis como mano de obra gratuita. ¿A esto le llamáis acogerme? Xiaoyan, nosotros. Solo nos equivocamos por la desesperación. De verdad, que no fue intencionado. Sí, Xiaoyan, yo solo quería vender la receta para conseguir dinero. No quise desprestigiarte a propósito. Yo tampoco tenía otra opción. ¿No teníais otra opción para distorsionar la verdad? ¿Para pagar el bien con el mal? ¿No teníais otra opción para despreciar mi buena voluntad? Habéis llegado a este punto por vuestra propia culpa. Señor Zhang, lo que le comenté antes sobre ayudar a Jiang Xiaonan a pagar sus deudas, he decidido cancelarlo. El camino que ella ha elegido, las consecuencias debe asumirlas ella misma. A partir de hoy, ella y yo no tenemos ningún lazo familiar. Diga, abuela. Jiang Xiaoyan, ¿quieres acabar con tu prima? Ella te trató bien. Hay que tener conciencia. Abuela, Jiang Xiaonan ha llegado a este punto. Ella misma se equivocó. No puede culpar a otros. Pero tampoco puedes hacerle daño a tu prima. Si no fuera por ella, ¿estarías donde estás hoy? Ella tiene a sus padres mayores y a sus hijos pequeños. ¿De verdad vas a dejar que la demanden? Yo la avisé. Además, el señor Wang también le envió patos crudos frescos. Fue ella quien no los quiso. Que haya acabado así es completamente su culpa. Ah, ahora que tienes alas te crees mucho. Digo una cosa y me contestas 10. Todo es culpa de vuestros padres, que os han malcriado hasta el punto de ser ingobernables. Ya ni escucháis a vuestros mayores. Solo os importáis a vosotros mismos. No os importa lo que le pase a vuestra prima. Abuela, sois vosotros quienes la habéis malcriado. Tengo que irme. Cuelgo. Esto es el colmo. Esta Jiang Xiaoyan se atreve a colgarme el teléfono. Se cree mucho. No me tiene en cuenta como su abuela. Mamá, mirad. Esta es la buena hija que habéis criado en la familia Yang. Tiene el corazón más duro que una piedra. Ha arruinado así a su propia prima. Y actúa como si nada. Y encima se atreve a contestaros. Ya basta. Callaos un poco. Esto no es solo culpa de Xiaoyan. Xiaonan también tiene su parte de culpa. ¡Cállate! ¿Por qué culpáis a mi nieta? Todo es culpa de esa desagradecida de Jiang Xiaoyan. Está celosa de lo capaz que es Xiaonan y de lo bien que le va el negocio. Está intentando fastidiar a Xiaonan a propósito. Si no, ¿cómo le iba a pasar esto a Xiaonan? Mamá, tenéis razón. Ahora solo vosotras podéis ayudar a Xiaonan. No podéis dejar a Xiaonan sola. Si de verdad va a la cárcel, nuestra familia se desmoronará por completo. Tranquila, mi querida nieta. ¿Cómo no la voy a ayudar? Si esa punto desagradecida de Jiang Xiaoyan no la ayuda, iré a su casa a armar un escándalo, para que ella tampoco... Xiaoyan, vení conmigo un momento. Os voy a enseñar un sitio estupendo. ¿Qué pasa, gerente? Estoy ocupada en la tienda. No os llevará más que unos minutos. Os aseguro que es algo bueno. ¿No es este el mejor sitio punto de nuestra zona comercial? ¿Para qué me traéis aquí? ¿Qué os parece esta tienda? A partir de ahora será vuestra. El señor Zhang me acaba de llamar. Ya ha comprado este. Local por completo. Especialmente para que abráis vuestra tienda de carnes asadas. El señor Zhang de verdad lo ha comprado. El precio de un local en esta zona no es bajo. El señor Zhang valora vuestra habilidad y vuestra integridad. Dice que es un apoyo inicial para sus socios. Así que trabajad tranquilas aquí. El negocio seguro que irá mejor. ¿Ya habéis terminado? Por esta tienda, como mucho, doy 150.000 euros. Si la vendéis, firmamos el contrato. ¿150.000 euros? En decoración, equipo, alquiler. He invertido 3 millones de euros. Ni siquiera he tenido un día de apertura oficial. Esto es aprovecharse de la situación. ¡Ja! Aprovecharse de la situación. Lo de vuestra intoxicación alimentaria. Lo sabe toda la ciudad. Una tienda con mala reputación. Quien la coja se arruina. Que yo me atreva a ofrecer 150.000 euros ya es ser valiente. Si seguís regateando, retiro la oferta. 150.000 euros. Pues 150.000 euros. Ver esta tienda me da dolor de cabeza. Vendámosla de una vez. ¿Qué decís? 150.000 euros no son suficientes ni para pagar la multa a Lin Xue, ni para pagar la multa a Lin Xue. Si la vendemos, nos quedaremos sin nada. ¿Y qué queréis hacer entonces? ¿Quién ha causado todo? Lin Hao, ¿qué queréis decir? ¿Por qué decís que todo esto lo he causado yo? ¿Qué quiero decir yo? Yo también quiero preguntaros, ¿qué queréis decir vosotros? A estas alturas, todavía no quieres admitir que todo esto es culpa tuya. Si no fuera por tu arrogancia y estupidez, por empeñaros en usar esos patos, ¿habría habido una intoxicación? ¿Estaría la tienda hecha un desastre? ¿Te atreves a culparme? Cuando usé esos patos, ¿por qué no me detuviste? Ahora que hay problemas, ¿me lo echas todo a mí? ¿Eres un hombre o no? ¡Qué ciego estaba! ¡Qué ciego estaba al casarme contigo! Tú eres el mayor error que he cometido en mi vida. ¿Te atreves a insultarme? Lin Hao, sinvergüenza, ¿cómo puedes decir algo así? Divorciémonos. Esta vida ya no tiene sentido. Pues divorcio. Total, hace tiempo que no querías seguir bien. Todas las cosas y las deudas son para ti. Me voy con lo opuesto. No quiero nada. Eres una mujer egoísta, irrazonable. Me da asco pasar un día más contigo. Vete ahora mismo. Yo, Jiang Xiaonan, aunque me muera de hambre, no te pediré nada más. El contrato está firmado. Los hornos, las mesas, las sillas, los utensilios de cocina. ¿Estás segura de que no queréis nada de esto? Ya no quiero nada de esto. Vosotros ponedle un precio. El dinero de la transferencia y la tasación. Ya he ordenado la transferencia. Lo recibiréis en un momento. Vale. ¿Puedo quedarme aquí un poco más?
Claro, quedaos el tiempo que queráis. Por cierto, he oído que vuestra prima ha alquilado el local más lujoso del centro comercial de enfrente. Ya que tenéis tanta prisa por pagar las deudas, ¿por qué no vais a trabajar para ella? Al fin y al cabo, sois familia. Xiaoyan, si trabajas bien conmigo, cuando ganemos dinero, abriremos la sucursal más grande de la ciudad y tú serás la chef principal. Nosotras, las hermanas, creceremos juntas. Ja, ja, ja. Gente, ¿quién lo diría? Este asador recién abierto es una pasada. La piel del pato asado está tan crujiente que se desmenuza. La carne es tierna y jugosa. Un bocado y explota el sabor. Id a ciegas, no os arrepentiréis. No es de extrañar que sea la receta más top de la ciudad. El punto de cocción es perfecto. Ni graso ni seco. 10 veces más rico que los restaurantes de marca. Etiquetad a vuestros colegas para que vengan a probarlo. Ambiente de lujo y sabor divino. Asado por la propia chef. Una belleza. Esto va a arrasar en toda la ciudad. Amigos, que lo veáis. Venid rápido. Muchas gracias a todos por venir. Hoy celebramos la inauguración con ofertas especiales. Regalaremos un pato asado por cada... Xiaoyin, ya casi empieza el curso. Estos días no pases más por la tienda a echar una mano. Descansa bien en casa. Ve preparando todo lo que necesites para las clases. No estoy cansada, hermana. Me encanta echar una mano en la tienda, ver que el negocio va tan bien y que todos los clientes alaban nuestro pato asado. Me da una alegría enorme. No me canso para nada. Tontita, yo me encargo del local. Tienes que priorizar los estudios. Eres muy buena estudiante. Ver que te va bien me da más alegría que cualquier ganancia. Te he preparado un regalo para el inicio de curso. Un portátil de última generación. Te va a venir genial para buscar información y hacer trabajos. Hermana, sí, es el modelo más nuevo. Cuesta un ojo de la cara. No lo puedo aceptar. Quédatelo, que ahora el negocio va bien. Comprarte un ordenador no es ningún sacrificio. Dedícate a estudiar. Eso es la mejor recompensa para mí. Vale, hermana. Estudiaré a tope. Conseguiré beca. Para luego cuidaros a ti y a los padres. Con que te dediques a estudiar, yo te seguiré pagando los estudios sin problema, hasta el máster y hasta el doctorado. Tu hermana te apoya en todo. Ah, y otra cosa. Le he cambiado el móvil viejo a papá. Ahora tiene el último modelo de smartphone. Llamadle por videollamada. Sí. Mamá, ya he ganado suficiente dinero para tu operación. Recoged vuestras cosas estos días. Venid a la ciudad unos días. Voy a pedir cita con el médico para tu operación. Mi querida hija, ¿ya has ganado suficiente dinero en solo unos meses? ¡Qué éxito has tenido! Mamá sabía que lo conseguirías. Todas las injusticias que sufriste antes han valido la pena. Papá y mamá están orgullosos de ti. Papá, mamá, la tienda de mi hermana está que arde. Hay cola todos los días, hasta los influencers vienen a visitarla. A partir de ahora, nuestra familia seguro que vivirá cada vez mejor. Bueno, daos prisa y preparad las cosas. Mañana os enviaré un coche para recogeros. Venid pronto a la ciudad. Vale, lo preparamos ahora mismo. Saldremos mañana por la mañana. Mamá, ¿por qué habéis venido? ¿Por qué hemos venido? Si no venimos, vais a volar por los aires. Habéis olvidado vuestras raíces. Familia del segundo hijo, no podéis ser tan desalmados. Mamá, hablemos con calma. No empecéis a insultar. Hablad bien. Vuestra Xiaoyan es jefa en la ciudad. Gana mucho dinero. Quiere reformar la casa vieja y que viváis como reyes. ¿Y qué pasa con nosotros, los mayores? ¿Y con los pequeños? ¿Nos abandonáis a todos? ¡Mamá, no seáis irrazonable! Fue Xiaonan la que usó carne en mal estado para el pato asado. Los clientes acabaron en el hospital intoxicados. Esto no tiene nada que ver con Xiaoyan. Deja de contarme tonterías. Segundo, si todavía me consideráis vuestra madre, llamadle a vuestra Xiaoyan ahora mismo. Que ponga dinero para que Xiaonan pague sus deudas. Mamá, no podéis abusar así de la gente. Solo porque el padre de Xiaoyan es el segundo hijo, sois tan parcial. Si la que hubiera tenido problemas esta vez fuera Xiaoyan, ¿obligaríais al hermano mayor a darle dinero a Xiaoyan para pagar sus deudas? No lo haríais, nunca lo habéis hecho. Desde siempre habéis preferido a la familia de Xiaonan. Xiaoyan, desde pequeña, con su padre, os ha comprado comida y bebida todos los días. Os ha honrado en cada fiesta. Durante tantos años, nunca le habéis dedicado a Xiaoyani un solo día de buena cara. Soy la abuela de Xiaoyan. ¿Cómo no la voy a querer? Solo que mis métodos de educación son diferentes. Soy el padre de Xiaoyan. Yo también quiero a mi hija. Pero jamás permitiré que mi hija, con todo el esfuerzo y el sudor que le ha costado ganar su dinero, lo use para pagar las deudas de otros. ¿Qué? Segundo hermano, ¿cómo osas hablarme así? ¡Estás descontrolado! ¡Exacto! No me extraña que Xiaoyan sea tan fría y cruel. De tal palo, tal astilla. Toda la familia sois unos desagradecidos. Hermano mayor, vosotros también pensáis lo mismo. Hermano, no quise decir eso. no os preocupéis. Yo tampoco pude negarme a mamá y a vuestra cuñada. Ellas insistieron en que viniera con ellas. ¡Madre!
Hermano, yo, el segundo de la familia Yang, os he cedido el paso la mayor parte de mi vida. ¿Cuántas humillaciones he soportado? ¿Cuánto he sufrido? Nunca me he quejado. Pero no puedo permitir que mi hija Sufra las mismas humillaciones que yo. Hoy os lo digo bien claro. Nadie obligará a Xiaoyan a dar dinero. Xiaonan debe asumir sus propios errores. No le daremos ni un céntimo. Segundo hermano, ¿hoy os habéis vuelto locos o qué? ¿Cómo os atrevéis a desafiarme así? Exacto. ¿Qué tonterías decís? Vuestra madre os ha criado todos estos años. ¿En qué os ha tratado mal? ¿Así que solo vuestra casa tiene razón en todo? ¿Y todo lo que hace vuestra madre está mal? Si mamá hace las cosas bien o mal, las cosas están claras. No hace falta que nosotros, sus hijos, discutamos si está bien o mal. Cuñada, ¿te atreves a hablarme así? Así que ya me tenías. Llena de resentimiento, ¿verdad? No me atrevo a tener resentimiento hacia vosotras. Pero soy madre. Tengo que proteger a mi hija. Nadie va a permitir que mi Xiaoyan sufra ni un poco más. ¡Ay! Desagradecida. Veo que queréis rebelaros. ¡Basta! ¡No discutáis más! ¿Acaso no creéis que ya hay suficiente lío? ¡Volved todos a casa! ¿Por qué me paras? Todavía no he terminado de regañar. Cariño, ¿de qué lado estás? Somos una familia. Venga, vamos. ¿Acaso no creéis que ya es suficiente ridículo? Tú, hoy estás realmente diferente. Antes te tragabas todas las injusticias. Por mucha pena que pasaras, no decías nada. Hoy te atreves a replicarle a tu madre. El sol ha salido por el oeste, ¿verdad? Antes era un cobarde. Tenía miedo de que la familia se desmoronara. Pensaba que aguantando pasaría. Esta niña se levantaba temprano y se acostaba tarde. Se esforzaba mucho. Con su habilidad por fin encontró a alguien que la ayudó. Y el negocio fue creciendo poco a poco. El sufrimiento y el cansancio que ha pasado. Yo, como padre, lo sé mejor que nadie. Antes no tenía la capacidad de protegerla. Ahora no puedo seguir siendo un inútil. Tengo que apoyar. No me queda otra opción. Primero usaremos el dinero de la abuela para pagar las deudas. Cuando me recupere se lo devolveré con creces. Desgraciada. ¿Te atreves a robarme el dinero para mi entierro y mi jubilación con la edad que tengo? ¿Quieres matarme? Abuela, tengo un montón de deudas. Si no pago me van a meter en la cárcel. Por favor, ten piedad de mí. Saca el dinero y sálvame la vida. Ay, yo. ¿Qué pecado he cometido? Solo me tenéis a mí como nieta. Si no me salváis vosotros, ¿quién lo hará? Yang Xiaonan, eres una desalmada. Por dinero, has hecho que tu abuela se desmaye. No tengo una hija como tú en esta vida. Papá, no fue mi intención. Por favor, no me odies. ¡Vete! A partir de hoy. Nuestra relación familiar está rota para siempre. ¡Arréglatela sola! No vuelvas a pisar esta casa. Diga, papá, ¿qué pasa? Hija, tu abuela se ha desmayado de la ¡Ven rápido rabia! al hospital! ¿Qué? Tío, ya he pagado todos los gastos de hospitalización de la abuela. También he hablado con Xue. Ha cedido y ha prometido no reclamar la penalización por incumplimiento. Xiaoyan, la familia Yan os ha tratado muy mal. Siempre os hemos presionado y puesto trabas. Hemos favorecido a Xiaonan y os hemos perjudicado. Hemos despreciado vuestra buena voluntad. Os pido disculpas. Tío, por favor, no digáis eso. Somos familia. Todos esos tropiezos y discusiones sin importancia ya han pasado. ¿Qué rencor puede haber entre la familia? Ahora, quedémonos al lado de la abuela y cuidemos bien de su salud. Cuando la abuela despierte y se recupere poco a poco, todo en casa mejorará. Xiaoyan, estoy tan senil. Toda la vida he sido un parcial. He puesto la casa patas arriba, gracias a que no guardaste rencor y nos salvaste a toda la familia. Nunca olvidaré vuestra bondad. Tío, somos familia. No hay nada que agradecer. Ayudarnos y cuidarnos es lo que debemos hacer. De ahora en adelante, toda la familia. Trabajaremos juntos para vivir bien. Eso es lo más... Xiaoyan, vuestro negocio va cada vez mejor. Ya es hora de que penséis en vuestro futuro. ¿Cuándo me traeréis un yerno a casa? Exacto. Vuestro padre no para de hablar de ello. Solo espera que tengáis un buen futuro. Papá, mamá, ya le he encontrado un cuñado a mi hermana. Tío, tía. Xiaoyan, Xiaojin, feliz año nuevo. He venido a recogeros para cenar juntos.
qué vergüenza haberos molestado para venir hasta aquí. No es molestia. ¿No decís siempre que somos familia y no hay nada que agradecer? Xiaoyan, he decidido empezar de nuevo. Espero que ya no me odiéis. Antes era egoísta y vanidosa, haciendo daño a los demás y a mí misma. De ahora en adelante, cambiaré poco a poco. Espero que la próxima vez que nos veamos, sea una persona completamente nueva. Salud.